Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencia como escritor, hoy con Ángel David Suárez Santana. Buenas tardes, Ángel David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, la verdad, contento de estar aquí. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a Ángel David que esté aquí de nuevo porque el otro día tuvimos un, un encuentro algo accidentado y se nos jubiló Esquipe y nos dejó colgados ahí en las nubes nuestra Bueno, grabación. Y entonces hoy pues vamos a volver a fue una, probar. fue una, fue una primera toma de contacto, no pasa nada. Pues pasamos muy buen ratito, ¿eh? Lo Sí, sí, bueno la es que verdad. hoy será diferente y nos conoceremos un poquito mejor Sí, y eso estará eso seguro. muy bien, muy bien. Pues eso, darte las gracias lo primero y ahora pasar un poquito a presentarte. Ángel David Suárez Santana, que es un escritor canario, conocido por sus obras de misterio y fantasía. Su primera novela, Lo que susurran mis demonios, perteneciente al género de la fantasía y publicada en 2021, ha recibido elogios por parte de la crítica. En 2023 y 2024 consecutivamente, Suárez Santana publicó El caso del orfanato de Santa Ana y El acontecimiento de la emperatriz escarlata, otras dos novelas de fantasía. Además de escritor, Ángel David es podcaster y participa en dos programas, Marcapáginas Podcast y otro que también es Pifia por Agilidad, en el que sube partidas de rol. David, nuestro pasado está unido por el rol. Sí, sí lo ¿Qué, está. qué recuerdos te trae ese rol a ti ahora que somos mayorcitos? Buah, pues me traen muy buenos recuerdos, la verdad. ¿Para qué mentir? Decir, la experiencia del rol te hace crecer también como escritor, como, bueno, pues casi todas las personas que se dedican al arte y demás, si tienen un ratito para jugar una partida de rol, estoy seguro de que la imaginación fluye y genera unos escenarios increíbles. Así que, Estoy de acuerdo completamente contigo. Lo que sí me gustaría que me hablases, para comenzar un poquito la charlita nuestra, es de tu primera novela, Lo que susurran mis demonios. ¿De qué trata y cómo te surgió a ti la idea seminal para escribirla, Ángel? pues la historia de lo que susurran mis demonios trata acerca de Aidan, un escritor y dibujante de novelas gráficas que, bueno, pues escribe acerca de un asesino. Un día sus musas se van de viaje, ¿vale? Deciden abandonarle y bueno, pues él acude a una mansión de aspecto pues un tanto terrorífico para tratar de encontrar allí, bueno, pues un poco de inspiración para su nueva obra. Sin embargo, lo que él no se esperaba era que en ese lugar no solamente iba a recuperar la inspiración, sino también la pose y los demonios de su pasado que le recuerdan constantemente que él es el protagonista de su propia obra. Y bueno, ese es el resumen que te puedo hacer sin spoilearte mucho. Bueno, aunque en sí ya el resumen es un gran spoiler, pero em, acerca de cómo surgió la idea, pues a ver, el personaje de Aidan, el protagonista, yo siempre he querido escribir su historia completa. Siempre he querido contar un poco cómo ha sido esa vida de sufrimiento que tiene, porque es un personaje torturado por lo que viene a ser su pasado y demás. Pero claro, resulta que, bueno, pues la historia se me hacía bola, se me hacía muy pesada. Y un día hablando con Melanie, que si no recuerdo mal la has entrevistado, Sí. pues un día hablando con ella en una feria en la Universidad de Las Palmas, que básicamente no había nadie por allí, pues aprovechamos para hablar un poco, encaminar un poco la historia. Y ella me dijo, oye, ¿y si escribes esta parte de la historia y luego coges y metes esto y no sé qué? Y fue algo, nosotros vamos cogiendo unos personajes, ¿no? De unos a otros, y ella dijo, oye, este personaje me pega mucho con esto, y a raíz de decir, este personaje me pega con esto, la idea llegó y creo que en ese día escribí lo que vino a ser el primer capítulo. Sí, pues interesante lo que me cuenta, tanto la historia como la intrahistoria vuestra,
Melanie García Sousa, que la entrevisté yo hace poco aquí, hace 2 semanas, que le tengo que agradecer que nos pusiera en contacto, porque desde que nos hemos puesto en contacto hemos tenido nuestras conversaciones por Sí, chat, algunas por audio, así menos en persona, ¿no? Pero que me pareció una chica muy interesante, desconocía su obra y te das cuenta de que en el panorama literario hay muchísima gente que sobresale y que son sí. prácticamente anónimas. Básicamente, es decir, el tema es que como el sector literario, ahora mismo, por así decirlo, está lleno de un montón de grandes nombres, ¿no? Tenemos a Sarah J. Maas, a Brandon Sanderson, tenemos a J.K. Rowling, tenemos grandes nombres, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que no va a conocer todos los nombres de una lista y sin embargo, estás tú, por ejemplo, cuando eres escritor, ¿no? Un escritor novel que te empiezas a dar a conocer y para ti ya eso es un mundo, es decir, tener tu propio grupo de fans ya es un poco ya bastante que agradecer, la verdad. Háblame un poquito de Sanderson, que hemos hablado entre bambalinas un poquito, y tu pasión por Sanderson quiero que me la traiga aquí para que la gente también Eh, acercarlo al gran Sanderson. Yo lo que he leído de Sanderson es un manual de escritura que tengo aquí suyo, mm, que la verdad es que es muy inspirador y es de cómo escribir fantasía, pero no he leído ninguna novela suya, por eso quiero que también me lo cuentes a mí un poco, porque te veía hablar yo con mucha pasión y quiero que lo comentes. pues a ver, hace cosa de un año más o menos, es decir, yo llevaba en un bloqueo de lector bastante tiempo, es decir, creo que fue como 2 años y pico sin poder leer, sin ofuscarme por no avanzar. Y entonces cayeron en mis manos los libros de Blackwater, de la saga Blackwater. Me acuerdo que me los leí, pero ya llevaba un tiempo yo que me había comprado el primero de Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, que todo el mundo me decía, tienes que leerlo, Sanderson tiene un orden, no sé qué, tal. Y yo, ¡buah! Pero para leerme a este hombre en un orden voy a terminar mañana. Pues, ¿qué pasa? Que cogí y dije, voy a ir a la biblioteca no, a la librería. Me pasé por la librería y había un estante entero, es decir, todo un estante lleno de Brandon Sanderson. Y yo fui leyendo los nombres de las novelas, en plan de, coño, es que tiene muchas, tiene como casi 16, 18 novelas o más. Y entonces, eh, un, un título llamó mi atención que fue El Camino de los Reyes. Entonces, claro, ya ese nombre, ¡buah! Pues, me golpeó. Y dije, mira, voy a aprovechar que tengo que me he quitado el bloqueo de lector y voy a aprovechar. Es un tocho, es gordo el libro ese. Y empecé a leérmelo. ¿Qué pasa? Que en menos de un mes me había leído el primero. Estamos hablando de que empecé en agosto. Eh, Al mes siguiente me leí Palabras Radiantes, que era el segundo del Archivo de las Tormentas. Luego Juramentada, El ritmo de la guerra. Y creo que hoy me termino Viento y Verdad, que es el último del Archivo de las Tormentas. Pero es que es un estilo de narrativa tan suave, tan bonito, por así decirlo, tan lo que a mí me gusta, ¿no? Porque es una cosa que a mí me gusta cuando los personajes tienen esa introspección, ¿no? Ese mundo interior tan rico y demás. Y Sanderson creo que con el Archivo de las Tormentas lo logró muy bien. Y claro, yo no soy el gran entendido de Brandon Sanderson. Yo, bueno, pues apenas estoy empezando, ¿no? De hecho, en la librería ya a mí es que me hablan con la confianza de, mira, Sanderson va a sacar un nuevo libro, ¿quieres uno? Y yo, pues, por favor, guárdamelo, Pero lo quiero ¿no? Pero, firmado, ¿eh? claro, no, no, de hecho, hace poco, la semana pasada, lo tengo aquí, salió Si lo esta tiene ahí, edición, enséñalo. Oh, es que eso es sí, precioso. esta edición nueva de Nacidos de la Bruma. Y de hecho, una cosa que a mí me ha gustado mucho es que viene aquí pues con una dedicatoria. Uy, no se ve por el brillo, Sí, bueno, pero sí, pero tiene, se intuye. tiene una dedicatoria de Sanderson para los fans del Cosmere y demás. Y claro, yo no me he leído Nacidos de la Bruma, entonces dije, bueno, tengo ya 3 ediciones del mismo libro, entonces pues me pillo este último y es el que me voy a leer. Pues lo que pasa con Sanderson es que llegó, creo que en el momento en el que yo no me sentía tan a gusto conmigo como escritor y leerle fue como un, ¡buah! Este hombre es que hace maravillas, yo no sé cómo lo hace. Y a raíz de ahí, mucha gente que me ha
me ha visto a mí, pues, lo que viene a ser mi evolución como escritor, me han dicho que a mí Sanderson me ha hecho muy bien porque, bueno, pues, me ha hecho mejor escritor. Y yo como, pues muchas gracias, la verdad, porque eso es un honor enorme Un que me referente digan. para ti. Sí, a ver, si tuviera que escoger referente, pues yo creo que entraría entre cómo me gustaría que la gente me leyese, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues es uno de los que más sigo ahora mismo, entonces podríamos decir que sí. Muy bien, muy bien. Lo importante que es también leer, ¿no? Sí, En lo que es para la hora de escribir también. Te nutre mucho y te hace que puedas tú cultivarte y adquirir vocabulario, adquirir simbología, adquirir metáforas, porque al luego final, darte si no, cuenta, volvemos a decir siempre lo mismo. no, total, ¿eh? Luego darte cuenta de que, por ejemplo, la creación de un mundo fantástico es muy complicada. Sí. Pero el ver cómo este hombre ha tomado rienda suelta a todo lo que es su universo literario y demás, y en plan de, a ver, yo tengo mi propio universo literario, pero es que no lo había planeado tanto como él. Entonces, ver toda esa planificación pues motiva a uno. Entonces, la verdad es que es una buena persona para aprender. Es raro que no hayan hecho películas o no se esté planteando, ¿o sí? Se está planteando porque, bueno, es que ya aquí hablamos ya en un tema en el que a lo mejor yo me mojo un poco, ¿no? No, Pero no, 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 no. Aquí estamos para mojarnos, Ángel. Venga, va, eh, mójate, mójate. el problema con las series de Sanderson es que el propio Sanderson ha visto cosas como lo que ha pasado con el final de Juego de Tronos Sí. o con el tema de que de adaptaciones literarias como por ejemplo La Rueda del Tiempo, que él en el último tiempo ha sido como escritor también de La Rueda del Tiempo, si no me equivoco, y de los últimos volúmenes sobre todo. Y resulta que básicamente él, al ver esas adaptaciones, sobre todo la de Anillos de Poder, que fue la que más le echó para atrás, dijo, vale, si yo hago una serie de mi universo literario o una película, quiero que sea bajo este orden, ¿no? Estas cosas. Sé que está en negociación para uno de los libros secretos, si no me olvido, que creo que es Trenza del Mar Esmeralda, pero hacerlo animado, es decir, una serie Claro. animada. Y cuando lees a Sanderson tienes en mente que todo lo que pasa en sus libros es muy rollo anime, porque es muy de las últimas 200 páginas son básicamente el poder del anime hecho total, ¿eh? El poder de la amistad, el poder del amor, ¿sabes? Pues todo eso brilla. Entonces, todo el mundo espera que las próximas películas que haga Sanderson sean básicamente en animación y no en En live persona. action, por así decirlo, en Sí. persona, porque, por ejemplo, me acuerdo de que una de las cosas que me hizo mucha gracia fue que Henry Cavill, el actor Sí. este que hizo de Superman, que bueno, Ujú. es el, el que hace el The Witcher, Geralt ¿no? de Rivia, exacto, Geralt de Rivia, pues me acuerdo de que le dijo a Brandon Sanderson, es decir, que se le presentó ese hombre, es decir, se le Qué buen presentó ese actor. hombre Me a gusta Brandon, a mí ese chico, ¿eh? es muy bueno, pero se le presentó allí a Brandon Sanderson y le dijo, me gustaría interpretar a Kaladin, que es el protagonista del Archivo de las Tormentas. Y Brandon Sanderson le dijo, no, porque Kaladin es moreno, asiático, y tú, bueno, no eres ni moreno ni asiático. Te buscaremos un Entonces, papelito. Te es buscaremos un decir, papelito. te puedo A ti. buscar un papelito, tal, pero no, es decir, no puedes, lo siento. Y mira tú que para decirle que no a Henry Cavill es una Pues cosa, ¿eh? imagínate. Pero también a Keanu Reeves también se lo llegó a decir y todo, que Keanu Reeves dijo, oye, quiero interpretar a este villano, y le dijo, mira, es que no me Es que no eres cuadras tú. para él, o sea, exacto, no eres tú, exacto, es él mismo el que quiere llevar esas riendas, coger esos actores y demás, y eso está muy bien, que Como quieras hizo coger J.K. esos Rowling, ¿no? En el. creo que sí, creo que fue ella J.K. quien Rowling escogió puso, a... dijo, todos los actores británicos, las mm, actrices británicas y cogió todo el elenco y estuvo muy involucrada con todas las películas. sí, pues ahora es básicamente más que lo mismo, pero este hombre sí, bueno, y que escribe, vamos, saca una novela todos los años, entonces es una cosa. Pero te digo, yo espero que lo haga, porque son buenas novelas al fin y al cabo, entonces vamos a ver qué sale. Muy bien. Pues volviendo un poquito con tu obra, nos vamos ya al caso del orfanato de Santa Ana y al acontecimiento de la Emperatriz Escarlata, tus dos siguientes obras.
¿Te sirvió haber escrito la primera en la búsqueda de tu estilo para esta segunda y esta tercera novela? Pues sí, la verdad es que sí, porque con la primera ya das el paso, ese primer pasito a lo que viene a ser el sueño de mi vida, básicamente, porque yo desde muy niño he querido ser escritor, ¿vale? Pero soy realista, no podemos vivir de esto, no todos pueden vivir de esto, mejor dicho. Entonces, pues bueno, pues me he tomado mi tiempo de 2021 a 2023 que saqué el caso del orfanato de Santa Ana, ya yo había mejorado mucho y sí es verdad que, bueno, pues tuve mis altibajos, estuve muy, ¿cómo decirlo?, muy desanimado para escribir porque, bueno, pues me llegaron malas críticas por algunos lados y algunas son malas críticas más personales. Entonces, fueron como, bueno, voy a tomarme un tiempo, me tomé ese tiempo, seguí escribiendo cosas de por medio, tengo un montón de aquí archivos donde hay miles de historias, Mm. pero básicamente yo creo y noté mucho con el caso del orfanato de Santa Ana que había mejorado mi forma de escribir. Y en el acontecimiento de la Emperatriz Escarlata, ahí ya reafirmé que había mejorado mucho. Y es una cosa que yo no me lo esperaba, pero vi que a la gente le gustaba cuando los personajes tienen esas emociones, que es lo que a mí más me gusta, que puedas empatizar con un personaje. Entonces, poder ver que la gente tomaba esas emociones y las hacía suyas fue, vamos, para mí a día de hoy, una chica de Tenerife, me acuerdo todavía, me envió una foto a Instagram, me acuerdo, fue un mensaje privado. Me dijo, tu libro me está ayudando con mi ansiedad. Yo soy una persona que sufre de trastorno de pánico, pero escuchar que de repente eh, alguien te está diciendo que tu libro le está ayudando con su ansiedad, para mí fue, vamos, es decir, mi primera obra será siempre Lo que susurran mis demonios. Estoy muy orgulloso de ese libro. Me ha costado mucho ver lo orgulloso que estoy de ese libro, pero sí es verdad que fue ese primer peldaño, ese primer paso y ahora a seguir para adelante. Qué bonito lo que cuentas. Qué bonito porque, y más cuando alguien sufre de algún tipo de trastorno, ¿no? Que es lo que hablaba un poquito con Melanie cuando estuve charlando con ella. Es decir, es que lo llevamos todo tan en secreto y no nos damos cuenta de lo necesario, lo terapéutico que es a veces abrirse y contarlo. O incluso, a ver, que no tiene nada de malo. Es decir, igual que te duele un pie, te duele la cabeza, también puedes tener algo que necesites contar. Es decir, es que yo creo que no nos damos cuenta de que es tan necesario llorar como reír. Pero Sí, llorar está mal y reír está bien. Porque, claro, como nos hemos criado en esa cultura de que el llanto, sobre todo en los hombres, pues es que los hombres no lloran, ¿no? Como decía Miguel sí, Bosé en bueno. su canción. Entonces, entonces yo creo que son una serie de chorradas que al final creo que gracias a todo lo que está ocurriendo hoy en día del cambio y demás, estamos aprendiendo a superar y eso es Mm, bonito. Y lo que tú estás contando es hermoso. Y después está también el tema de lo que tú hablabas de cuando haces una novela y te llueve algún palito que a veces no tiene nada que ver ni con la novela, ¿sabes? sí, Me alegro un montón por ti de que hayas continuado y de que hayas hecho tus dos segundas y tercera obras y estés tan contento y que sigas escribiendo, como me decías hombre, que estabas escribiendo. eso siempre, eso siempre. Pues qué importante es verlo con ese optimismo y esa positividad que me estás tú transmitiendo ahora. Porque no todo el mundo, lo que no nos damos cuenta es que a veces, lo hablaba también con Mauro Barea, es decir, hay que señalar a veces o saber señalar lo que a lo mejor no se entiende, lo que no está bien, Mm, pero siempre con el respeto y con soluciones. No, exacto. esto no vale para nada. Bueno, pero bueno, no vale para nada porque no vale para nada, porque a mí no me gusta. Sí, Bueno, pero ya ves, pero tendrás tú que tener unos fundamentos, unos criterios, tendrás que decirme por qué, ¿no? Ya, porque esto, porque lo otro. Bueno, vale, pues si me lo explicas y aparte me das una crítica constructiva, pues me lo sí, puedo tomar en serio. Ahora, una destructiva, pues no tiene sentido. Desde mi sí, punto de hombre, vista, ¿eh? Como no, escritor y como persona. ya el odio por odio, eso sí que no. Eso, Mm. decir, decir, yo sí recuerdo de recibir críticas muy destructivas, pero hay una cosa que yo he aprendido con el tiempo, ¿vale? Y es que
cuando te intentan destruir o te destruyen de esa forma, en la que ya básicamente incluso, porque esto ya es algo más personal, yo le tenía miedo a escribir, es decir, no podía sentarme delante del ordenador porque me temblaban las manos de lo duras que habían sido esas críticas, pero aprendí a que, bueno, me caí, me destruyeron, pero de esos cimientos que están destruidos se puede volver a construir, porque es decir, cuando tienes una grieta, la cubres, la rellenas con otra cosa. Entonces, cuando te destruyen, pues sigue creciendo. Es lo único que puedes hacer. Dejarte destruir es hundirte y la verdad es que no lo veo correcto. Muy bien. Justamente yo creé este canal, este blog, para que la gente se sintiera ayudada, escuchada, sentida y correspondida. Y creo que este tipo de argumentos y este tipo de valoraciones que tú estás haciendo son justamente las que yo buscaba y las que ayudan y las que te dan fortaleza para continuar a pesar de los obstáculos que nos podemos encontrar en este camino del escritor, porque también hay bellísimas personas y también nos tenemos que sentir, pues eso, lo primero, seguro de nuestro trabajo. Y lo segundo, que si a nosotros nos gusta, bueno, ya vendrá el público o lo que tú has dicho. Es Exacto. decir, con tu segunda o tercera novela has creado otro tipo de estilo, te has ido transformando y has mejorado. Que por ahí iba la pregunta, ¿sabes? Después, volviendo otra vez a tu obra, las tres obras que tú has escrito son de fantasía, que es lo que te Ujú. atrae tanto de este género, porque también me hablas de Sanderson, me hablas de mundos de fantasía que también te gustan. ¿Cómo que te atrae tanto? ¿Le das alguna razón? Yo siempre pienso que tiene que ver con mi tío Israel, Ujú, que básicamente cuando yo era pequeño, yo pasaba todos los veranos, pero todos los veranos, y aparte me crié también en casa de mi abuela, ujú. la gran parte del tiempo mis padres vivían allí, entonces yo como el mayor de mi familia, pues viví gran parte del tiempo en Ginamar, que es una ciudad de aquí. Pues claro, resulta que mi tío Israel era muy aficionado a la lectura y yo con 12 añitos, sí, 12 añitos fue más o menos, a mí me gustaba leer, pero sí es verdad que los libros se me hacían un poco pesados para esa época. Y claro, cuando yo llegué a aquella biblioteca que tenía mi tío, yo vi un montón de libros, un montón de libros. Y le dije que quería leerme algo, ese verano quería leerme algo, quería ponerme a leer. Pues él sacó un libro, La cuerda del tiempo. No voy a olvidar el nombre de ese libro en mi vida. No lo voy a olvidar. Era infumable para mí que tenía 12 años, vamos a recordar, ¿eh? Tenía 12 años, era infumable el libro. Entonces, a escondida, ¿qué hice? Me empecé a leer otro libro, que era básicamente Memorias de Idún de Laura Gallego García, una gran escritora española, una referente también. Y me acuerdo de que ahí tuve yo una primera conversación con mi tío. Y mi tío me dijo que leer le ayudaba a transportarse a otros mundos donde no habían tantos problemas, donde el mayor problema era un señor oscuro, que al fin y al cabo el viaje del héroe es siempre acabar con esa oscuridad, ese señor oscuro. Y creo que fue eso, el siendo tan pequeño, saber que los adultos tenían problemas, saber que podían desconectar como lo hacíamos nosotros, que cogíamos un palo y nos íbamos a un barranco a jugar que teníamos espada, pues ver que la manera de un adulto de viajar a esos mundos fantásticos era leyendo, pues creo que esa frase me marcó mucho. Y a día de hoy sigo soñando y sigo viajando a esos mundos, incluso cuando mis problemas me superan. Y es básicamente una enseñanza que me ha gustado, es decir, él se queja mucho porque yo en todas las entrevistas que hago hablo de la cuerda del tiempo, ¿vale? Y me acuerdo mucho de que en una historia de Facebook me escribió que debería leerme La cuerda del tiempo ahora que tengo Ahora. 32 años. Y le dije, pues mira, ¿sabes qué? Me lo voy a comprar, me lo voy a leer, porque seguramente ahora que tengo más madurez, puedo apreciar mejor el libro. Y básicamente esa es la enseñanza que él me dio y a día de hoy sigo teniendo.
¿Y te lo llegaste a leer o aún está de la espera No, la cuerda del no, tiempo? estoy en la espera porque sé que van a sacar una edición nueva, porque ya Ujú, encontrarlo sin ediciones antiguas y demás es un problema. Entonces, sabiendo que puedo encontrar una nueva, pues voy a ir a por la nueva. Entonces, claro. así ya tengo ese libro, me lo voy a guardar en un estante bonito para decir, mira, ahí está, me lo he leído. O sea, es mi cuenta pendiente. No, pero a ver, tú, es decir, tienes esa cuenta pendiente que la saldarás, estoy seguro, Mm, pero que también lo que cuenta de tu tío es fascinante y es increíble y lo haces con un cariño que además que te adentró en la lectura, te adentró en la fantasía, te adentró en mm, esos mundos imaginarios de los que hablas. Ahora escribes, eres escritor, juegas al rol, que el rol a mí es, yo lo digo muchas veces, digo, yo gracias al rol he conseguido librarme de un montón de problemas, es decir, de pensar en un montón de cosas que no tenía que pensar y de hacer y de jugar al rol, que lo mismo, pues no sé, lo mismo me habría ido por otro camino y el rol es un camino, yo creo que de lo más sano que he podido sí. encontrar yo en mi vida, porque al final es tirar dados, imaginar, jugar, dirigir, estar ahí charlando con tus colegas y después, pues bueno, en los conflictos después de la partida de me ha matado, lo otro, no sé qué, y los dolores de cabeza, pero bueno, benditos dolores de cabeza que tenemos amigos de hace 30 años, 25 años, que seguimos siendo amigos y eso es importante, la Mm. imaginación, qué bonito. Vale, ¿y qué fue primero en tu vida, la escritura o los juegos de rol? La verdad es que, a ver, como ya de pequeño ya escribía, pues bueno, eso era más tímido para mí. Yo escribía, pero no me atrevía a enseñárselo a muchas personas, más que nada, pues algún profesor que se enteraba que me gustaba escribir, y bueno, ya saben cómo eran los profesores que, bueno, miraban, corregían, decían, y los decían, ah, pues ten cuidado con lo de este escritor, porque tal. Porque no todo el mundo triunfa y es una cosa que es muy cierto, vuelvo a repetir, pero ahí estamos, ¿no? A día de hoy mis profesores me reconocen y ven que tengo libros y de hecho hasta ellos me han pedido que les firme libros, entonces una victoria para mí. Qué guay, un punto Pero para ti. el, exacto, un punto para mí. Pero el rol llega a mi vida con 14 años. Es decir, con 14 años yo empecé a lo que venía a ser el mundo del rol. Pero al principio era rol online, hasta que descubrí que había gente que se reunía para jugar a rol. Y lo descubrí porque hice un amigo. Y ese amigo, a día de hoy, una lástima, ¿no? Ya no está en mi vida. Le va muy bien. Es una cosa de la que pues me alegro mucho. Le va muy bien. Pero él fue quien me adentró en el mundo de los roles con dados. Y acudí a una partida y me acuerdo de que eran 5 o 6 personas ahí metidas. Al principio era no era en una casa ni nada, era como en un parquecito. Se reunían ahí, Sí, sí. se compraban sus almuerzos, no sé qué, y a tirar dados. Pues básicamente mi primer contacto con el rol fue que un dios me metió un manotazo y me reventó el cuerpo. Es decir, eso es lo que más recuerdo. Era una partida ya Del iniciada. tirón un dios, vámonos. Sí, sí, era una partida ya iniciada, súper avanzada, me metió yo a nivel uno, me dio una hostia, me reventó contra una montaña y dije, bueno, pues ha estado bien, ha sido un buen instante, claro. Pero bueno, fue bueno, fue divertido. La siguiente partida te metieron a Takisi y la diosa de la oscuridad. Vámonos para adelante. A ver. Sí, bueno, ya enfrenté a uno, puedo con todo. Yo con 13 empecé y también me introdujo un amigo que me dijo, Leo, vamos a hacer una cosa, si quieres jugamos tal. Este era muy liante, digámoslo Hmm, así, ¿no? Y al final me dijo, está un juego que yo te cuento una historia y tú tal, y te hace una ficha, unos dados. Digo, esto es un rollo lo que me está contando este hombre. Pero nos pusimos a jugar, era de Star Wars, y al final nos gustó y ahí seguimos y seguimos y seguimos, que todavía después de, yo qué sé, cuántos años hace que empecé yo a jugar el rol, pues desde los 13 hasta los 48, 35 años, imagínate, y la cantidad de amistades que he hecho, ¿no? sí. Eso es lo Y más importante. exactamente, es verdad. ¿Tus obras tienen un marcado componente narrativo e introspectivo? ¿Crees que tu experiencia como rolero ha influido en tu forma de construir personajes y tramas? Pues yo diría que sí.
Porque, a ver, yo por lo general soy jugador. Es decir, lo de ser máster me ha venido de hará 4 o 5 años más o menos. Es decir, no hace mucho que soy máster de rol. Pero sí es verdad que el ser jugador, ¿vale? Es lo que me ha hecho a mí darme cuenta de que cuando, por ejemplo, estoy interpretando un personaje, pues uno tiene que sentir lo que siente ese personaje, tiene que notar lo que está notando él, tiene que pensar como pensaría él, no pensar como la persona, sino pensar como el personaje en sí. El personaje puede sufrir, el personaje puede perder, puede ganar, puede estar feliz, puede estar triste, se puede enamorar, ¿no? También. Pues yo creo que a raíz de eso, cuando creo un personaje para una partida de rol o creo una partida de rol ahora, voy pensando en esos detalles de los personajes, de el mundo es interesante, sí, me gusta la construcción del mundo, pero creo que lo que hace más real un mundo son sus habitantes. Entonces, entender todo lo que viene a ser el espectro emocional es una cosa que a mí me ha ayudado mucho. Entonces, yo creo que sí, creo que mucho. Un punto para el rol. Lo que Y dos, y susurran tres. y dos y tres. Lo que susurran mis demonios y la saga de Inter muestran un fuerte manejo de la atmósfera y el misterio, como en los escenarios que nos montamos nosotros de rol. Mm. ¿Escribir te resulta parecido a dirigir una partida? Pues sí, de hecho, lo que susurran mis demonios fue menos, por así decirlo, menos una experiencia menos rolera, pero la saga de Inter sí, porque está inspirada en mi podcast. Entonces, el podcast de Inter, la verdad, una partida maravillosa. Tengo unos jugadores increíbles, entre ellos Melanie, que es la principal protagonista de esta historia. Pero, lo dicho, para mí, escribir, sobre todo la saga de Inter, que es transcribir, que es diferente, porque Ujú. es decir, es estar, a lo mejor el podcast dura 1 hora y es 1 hora de campaña. Pues entonces estoy 1 hora de campaña convirtiendo todo lo que he dicho en palabras y hay veces en la que me estoy escuchando y digo, ¿qué coño quise decir aquí? Entonces mis neuronas conectan, dicen, ¿querías decir esto? Y yo, ay, pues entonces tengo que explicarlo mejor para que la gente lo entienda más allá de las personas que me rodean. Porque yo soy Claro. una persona muy expresiva y cuando me conoces en profundidad, sabes lo que quiero decir, incluso cuando no. Entonces, como a Ujú. veces hablo muy rápido, pues entonces tengo que explicar las cosas un poco más lento. Pero claro, cuando estoy transcribiendo todo lo que viene a ser Inter, el sistema de magia, el sistema de los títulos, los poderes y todas estas cosas, pues claro, ha sido una cosa tener que transcribirla y encima coger y decir, vale, plasma la idea bien. Por suerte lo he logrado y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso. Hombre, enhorabuena. Yo la primera novela que escribí era Proyecto Unicornia y era basada en una partida que me convencieron mis jugadores para que la escribiera. Y la verdad es que me di cuenta de que el trabajo tremendo que tiene transcribir una partida no tiene nada que ver con escribir un nuevo libro. Creo que es más fácil escribir un libro sin habértelo basado en una partida que basándolo en una partida, porque tienes que Sí, transformar tantas cosas, incluso a los personajes los tienes que transformar de alguna manera. sí, tienes que, sobre todo hablando desde el respeto siempre con esos personajes, porque por ejemplo yo cada vez que escribo algo que tiene que ver con un personaje y no sé lo que diría el personaje, voy corriendo al WhatsApp, oye, mira, estoy escribiendo esta escena, eh, quiero decir esto, ¿cómo lo diría tu personaje? Pap, le saco la foto y me dicen, oye, pues así. O, oye, no sé por qué te preocupas, si escribes mejor de lo que yo rolearía el personaje. Y yo, pero necesito tu opinión, quiero que sea algo que diría tu personaje. Entonces, Sí, sí. Pues estamos más o menos en la misma onda que estoy yo con Sebastián G. Sancho, que a veces pues le tenía que decir, me decía que yo esto no lo diría yo así, lo diría de esta manera. Bueno, y yo lo corregía y ya está, cuando él me hacía la corrección, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu juego de rol favorito y por qué? Y alguna mecánica también me gustaría que me comentaras y ambientación que te haya marcado como escritor. ¡fua! A ver, nosotros estamos jugando un sistema original desde hace 5 o 6 años más o menos, ¿vale? Pero esto ya nosotros tuvimos una partida anterior que duró 5 años exactamente, es decir, vamos de 5 en 5, vamos nosotros. Pues
Tuvimos una historia que estaba inspirada en un manga, que el máster de ese momento, pues, le gustaba. Y entonces jugamos esa partida, pero la historia se transformó en otra cosa. Sin, era de exorcistas y de repente ya no éramos exorcistas, éramos básicamente dioses en la tierra. Pero me acuerdo mucho y tengo mucho cariño a esa historia, que esa historia tuvo tres partes. Tuvo los padres, como le llamamos nosotros, en el que éramos pues los primeros personajes de todos, que bueno, pues fueron evolucionando sus problemas. Fue de las primeras partidas que yo jugué con este máster, encantado de la vida, la verdad. Donde jugué con es que no sé si llamarle guerrero, era un metomentodo, básicamente, era un personaje metomentodo. Era mal hablado, era impulsivo, eran muchas cosas y me hacía mucha gracia el personaje. Luego jugamos una historia que era como en un universo alternativo y tal, en el que básicamente éramos otros personajes y aquí llevé un cazador, llevaba un rifle, tenía unas movidas para desplazarme y demás. Y luego, por último, jugué al personaje que más cariño le tengo y también la historia a la que más cariño le tengo, que actualmente la estamos convirtiendo en un webcómic, la verdad. Y resulta que, bueno, pues el personaje este era hijo del primero que tuve y era todo lo contrario al padre. Era listo, era en plan estratega, calculador, mago también era. Era un poco de todo, ¿no? Pero ese personaje no tenía, es decir, la dificultad que tuvo, que fue la dificultad que me puse yo, era que él no olvidaba nada. Es decir, él tenía una memoria increíble, ¿vale? Una memoria mejor que la mía, que yo tengo buena memoria, pero ese hombre es que recordaba todo, con todos Hay los una detalles. habilidad, una habilidad no, una ventaja que es memoria eidética. Mm. Pues la del personaje este se llamaba Memoria Autobiográfica Superior y era básicamente que al parecer es una enfermedad que existe, que básicamente es que no puedes olvidar cualquier evento en el que tú hayas estado. Sí, sí que existe esa Entonces, enfermedad, sí. Y te acuerdas de las pues fechas y todo. sí, pues este personaje tenía esa enfermedad. Y aparte, su poder era que él con su espada cuando te cortaba, veía toda tu vida. Veía toda tu vida, tus habilidades, tus defectos, tus problemas. Entonces, claro, era un personaje que él no tenía empatía, por así decirlo, él no sabía de sus emociones porque tenía autismo. Ujú. Y entonces, convertir un personaje así en el personaje más empático de todos y al mismo tiempo el personaje que más sentía del grupo, pues fue toda una aventura, fue una cosa muy buena. Me acuerdo porque encima era un personaje demasiado inteligente y claro, yo no llegaba a ese nivel de inteligencia. Entonces habían cosas que a mí se me escapaban, pero el máster siempre estaba para ayudar. Ujú. ¿Qué pasa? Que el sistema este, el sistema original que tenemos, fue evolucionando con los años, hasta lo que es hoy en día. Claro, si hablamos de juegos de rol, juegos como tal con manual, me quedo con Dragones y Mazmorra de toda la Ajá. vida, ¿vale? Me parece un sistema muy sencillo, ¿vale? Pero también he jugado pues Vampiro la Mascarada y demás. Pero te digo, si tuviera que escoger alguna mecánica y demás, pues todo sería del sistema original este que tenemos, Ujú. pero también si tuviera que decir, oye, si vais a empezar en el mundo del rol, empezad por D&D, porque bueno, pues es mucho más sencillo de usar. Sí, 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 sí. Mucha gente de mi generación también empezamos por D&D. Yo empecé por Star Wars, pero D&D me metí rápido y empezamos con el avanzado y la verdad es que es un mundo por explorar, vamos. Es, Sí es lo muy es, divertido. Mm. sí lo Y, es. y tú, el rol ya como herramienta de lectura en jóvenes y personas que normalmente no se sienten atraídas a por los libros, ¿cómo lo ves? Pues el rol como herramienta la veo muy bien, porque de hecho, bueno, de hecho en la otra entrevista que tuvimos, creo que fue en Sí, esta misma pregunta, hablé sobre Critical Role y Matthew Mercer, sí. que básicamente son ahora mismo personas, ¿vale? De Estados Unidos que han hecho que el boom del rol
sea muy grande. Yo lo veo bien porque, por ejemplo, gracias a Critical Role, la gente ha aprendido que el rol no es nada malo. El rol es simplemente situaciones, escenas y gente pasándoselo bien. Entonces, de esta herramienta que es el rol, han surgido libros, han surgido películas, han surgido también series de animación, series de live action. El que me diga a mí que yo qué sé, no sabría Stranger ponerte Things, Stranger ¿no? Things, por ejemplo. Sí, que de hecho empieza con los chiquillos en el sótano jugando una partida de dragones y mazmorras. Entonces, hay que ver esas cosas que la gente, pues, vea más allá de que es algo malo, pero no lo es. Es decir, es una historia más que se cuenta y es una muy buena herramienta, o al menos yo lo creo. Ya que la gente venga y me diga lo contrario, pues ellos tienen su opinión y yo tengo la mía. Claro, exactamente, eso es lo importante, ¿no? Y yo te digo una cosa, que cuando se hace una adaptación en un juego de rol de un libro como es El Señor de los Anillos, Sí. algún peso tiene que tener el rol como herramienta lúdica y de lectura, porque el que se ha leído el libro de juego del Señor de los Anillos lo ha disfrutado como se puede disfrutar la novela, pienso yo. Mm, Y sí, ahí totalmente. hay como los De libros hecho, de la también, mascarada, etcétera, ¿sabes? de hecho, también llegué a jugar roles del Señor de los Anillos. Me acabo de acordar ahora, me vino el flash, en plan, pan, me vino, Ujú. Y pero una, muy una, fuerte. una cuestión que a mí por lo menos me ha ayudado, ¿no? Es decir, yo palabras como ofuscación, palabras como montaraz, palabras Mm, como, no sé, muchísimas, tanto en castellano como en inglés, porque encima los manuales que no teníamos en castellano nos los comprábamos en inglés o lo buscábamos de tal manera que nos lo buscábamos en inglés, aunque lo vendieran en una tienda virtual en Estados Unidos, tú decías, yo me lo voy a comprar en inglés y te ponía a leértelo en inglés y empezaba a buscar las palabras en inglés y decía, ostras, yo tengo que saber, y al final aprendías mucho inglés, mucho vocabulario sí, en castellano, en inglés. Yo no sé si a ti te ha pasado también. a mí me ha pasado, pero por ejemplo, yo es que a mí me gusta mucho jugar, ¿no? Entonces hay veces en el que el máster, ¿no? Máster nuestro es un coco, ¿vale? Es una persona increíble a la hora de crear historias. Bueno, ha creado universos, ha creado de todo, pero lo que más gracia me hace es que es una persona que es capaz de una palabra que desconoces, ponértela ahí, por ejemplo, obliterar. Era una palabra que yo no había oído en mi vida. En mi vida No, no, resulta pues que es ahora la una va a explicar, ¿eh? Para nosotros. resulta que es como obliterar es como dentro de lo que viene a ser en la partida de rol la usamos para golpear a más de un enemigo al mismo tiempo. Ajá, ajá. Entonces fue una pasada. Es decir, yo en plan de, ¡buah! Ya tengo palabra nueva, no sé qué, tal. Y luego venía y nos decía otra y otra y otra. Y era como, por favor, es que ya no. Si yo he aprendido de física y he aprendido de química en las partidas de rol, es decir, yo que no soy muy bueno en estas cosas, he comprendido esas cosas porque nuestro máster suele usar cosas como, por ejemplo, la física para explicar, por ejemplo, los sistemas de magia y es una cosa increíble. Yo como, bueno, este hombre es que no se puede estar quieto un día, es decir, un día está pensando y al día siguiente tiene 4 cosas nuevas. Pero sé que es una persona muy inteligente y muy inquieta también, ¿no? Y con ganas de aprender. Y creo que es lo que hace los juegos de rol, que queramos aprender. Porque, por ejemplo, yo he dirigido muchas partidas que no tienen nada que ver con algunos juegos de rol y he dirigido partidas que tienen que ver con los mundos paralelos y te pones a mirar teorías de cuerdas y te pones a mirar los multiversos y te pones a ver documentales y te pones a leer libros y a entrar en páginas web y al final todo eso te cultiva el tema de Sí, los viajes en el tiempo, ya puede ser extraterrestre, ya puede ser muchísimas cosas. Aprendes que, por ejemplo, una abducción es un secuestro. sí, Entonces, ese sinónimo a lo mejor no lo tienes tú hasta que entras en contacto con este tipo de materias. sí, Entonces, al por ejemplo, final, pues, una de las cosas que yo más he aprendido, por ejemplo, ha sido el tema de historia, porque dentro de lo que viene a ser la saga de Inter, ¿vale? Yo tengo 3 grupos, tengo los intercelestiales, los terrenales y los infernales. Y estos 3 tienen 10 miembros dentro de sus grupos que, bueno, pues representan pues un título, un poder que tiene que ver con un nombre. Pero ese nombre, por ejemplo, los intercelestiales tienen que ver con los 10 ángeles más importantes del cielo.
que eran Miguel, Zadkiel, Jophiel, Sandaflón, Metatron, una cantidad de ángeles increíble. Luego, los terrenales fueron los caballeros de la mesa redonda, pero ahí ya eso me había pillado con mucha ventaja porque a mí me encantan las leyendas artúricas. Es un tema que me encanta. Y luego, por otra parte, está los interinfernales, que son como los grandes duques del infierno, que son los nombres más importantes, como Amón, Baal, Adramelech, o sea, muchos nombres, y tener que adaptar sus habilidades a poderes dentro de partidas de rol y encima estar leyendo y decir, guau, es que la historia está súper interesante, pues es una pasada, una pasada. Lo que te acerca el rol también a la cultura que desconoce, a la mitología, a la historia, como tú bien has dicho, y a todo el tema también de lo que es incluso la religión y muchísimos mitos que desconocíamos y que poco a poco te vas adentrando en ello y es fascinante. Sí, Pero claro, aparte de los juegos de rol, pues yo los veo como un laboratorio de empatía, ¿no? Yo no sé si mm, tú has visto gente, compañeros, amigos, que hayan podido profundizar que les haya ayudado a profundizar en la psicología de los personajes y que incluso ellos se hayan desarrollado, como puede ser una persona un poco más tímida, que desarrolle un poco más de sociabilidad. ¿Todo eso lo has llegado a ver? sí, lo he llegado a ver en muchos casos. Decir, por ejemplo, yo al principio era muy tímido, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando alguien me conoce, parezco tímido y de hecho una de mis mejores amigas siempre me dice, lo primero que pensé de ti fue, ¡buah! ¿Cómo habla? Es decir, que deje de hablar ya, por favor, porque soy de hablar mucho. Pero al tiempo que nos fuimos conociendo más, se dio cuenta de que en realidad era un mecanismo. Es decir, cuando yo soy muy tímido, pues yo hablo mucho. Pero ya cuando yo entro en confianza, ¿vale? Ya yo me muestro más como soy, ¿no? En plan, Claro. puedo hablar mucho, pero es que a mí los silencios no me gustan, es una cosa, pero es algo ya de aquí, de mi cabeza, ¿eh? A mí no me gustan los Ujú, silencios porque, no sé, los siento incómodos muchas veces. ujú. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo he desarrollado una empatía bastante grande a raíz de los juegos de rol que mucha gente me ha dicho, tú deberías ser detective, porque con un vistazo ya sé más o menos. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que ya era de estar callada, ¿vale? Casi siempre estaba callada y ahora es el alma de la fiesta, básicamente, cada vez que estamos roleando. Entonces, me gustan mucho esas evoluciones en las personas y yo creo que el rol ayuda mucho. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo también he visto gente que era más tímida y tal actuar en el rol, o gente que incluso ve como un desafío si tiene que llevar una persona más malvada, o por ejemplo en el caso del Dungeon, ¿no? Legal malvado, caótico malvado, neutral malvado, personajes que son más difíciles de interpretar porque pueden ser antihéroes o porque puedan ser personas que están fuera de la ley y que al final los vas, como tú dices, ¿no? Incluso te va penalizando la Sí, historia en cuanto a puntos de experiencia, pero esa persona se va volviendo un poco más bondadosa y va encontrando el camino del bien y tú mismo te vas dando cuenta de que está sufriendo tu personaje sí. las penalizaciones para que tú transformarlo de alguna manera. De Pero hecho, sí. la ventaja que yo tengo es que yo nunca suelo jugar caótico o maligno, Uh porque -huh. yo siempre soy de jugar caballero. Es decir, me gustan Ajá. los caballeros, me gusta mucho el tema del honor, me gusta el tema de poder ayudar a los demás y básicamente casi siempre que juego en plan, y se me permite ser ese tipo de clase, por ejemplo, ser el guerrero, pues mis guerreros siempre van por el honor. Pero Hay Caballero de alguno que otro, Solania, de la Rosa, bueno, depende. Paladines. Depende, depende. Me gusta más el tema de caballeros de honor, que tienen su honor por delante. Y Paladín tengo un personaje que no lo he usado todavía, pero que me gusta mucho el concepto del personaje como Paladín, de estos de mis juramentos son lo primero, mi Dios es lo primero, ¿vale? Pero al mismo tiempo es como, madre mía, es que yo meto ese personaje en la partida y a lo mejor ya no hay partida. Es decir, Claro, pero claro, es que llevar los extremos es muy difícil para poder enlazar con los personajes, que es lo que sí, te das cuenta jugando, pero también
A ver, es que claro, en cuanto lleva uno un paladín y el otro se ha hecho un necromante, por decir algo, Mm, a ver cómo junta tú a esos personajes para hacer la partida sin que haya conflictos en el grupo. Tienes que hacer o personajes un poquito más tirando para buenos o un personaje tirando un poquito más para malos, quizás. Aunque yo lo he visto jugar juntos, pero es difícil. Nosotros, por ejemplo, la campaña actual que tenemos, yo llevo una guerrera y el resto del grupo tenemos un tirador, bueno, una Sí. tiradora, perdón, una tiradora, que básicamente ella sí es, podemos decirlo como neutral, caótica. Luego Ujú. tenemos un personaje que literalmente su clase es mago del caos, entonces, bueno, pues puede saber por dónde van a ir los tiros. Y tenemos una bardesa que básicamente, bueno, pues es una bardesa. Entonces, Que esa claro, es nuestra ahí compañera Melanie, no, no, esa no. En ¿no? esa partida no está ella. Ah, Me vale, gustaría que vale, estuviera, vale. pero ella, los tiempos para coincidir son un Ah, poco vale, vale, vale. complicados. Pero ella lleva una bardesa, ¿no? Me dijo. En mi partida, cuando yo soy Vale, el vale, máster, estupendo. ella lleva la Estupendo. bardesa. Vale, vale. Eh, Resulta que, bueno, pues la bardesa que tenemos en el grupo, pues, por ejemplo, ella es muy de la familia, el hogar, el no sé qué. Luego el mago del caos es precisamente eso, es caos, es completamente impredecible. Luego tenemos a la tiradora que, bueno, pues ella va un poco más por su cuenta. Y luego, bueno, pues estoy yo que llevo el personaje con esto de honor y demás. Y la verdad es que me hace mucha gracia el personaje. ¿Tiradora qué es exactamente? ¿Arquera o...? Em, Sería, a ver, ¿cuál era la clase en D&D? Eh, los que creaban las cosas, que nunca me acuerdo el nombre el Buah, que son los que crean la artificiero. 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 Vale, 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 vale. Es que Estaba en plan, tiradora ya... no me Claro, salía ¿no? la palabra. Vale, vale, no pasa nada. Muy bien, pues al final te ha salido. A nivel cultural, los juegos de rol pasaron de ser un nicho para convertirse en un fenómeno global a fin de cuentas. Aún en la década de los 80 y 90, que yo soy de esa, se tenía una percepción de los juegos de rol que es lo que hablabas tú antes, ¿no? Algo nocivo o que no Sí, estaba bien para la salud mental. Todos los crímenes se relacionaban con el rol, que si habían asaltado un cementerio, habían es que hay cosas que decía yo, pero vamos a ver, pero, no sé, temas de profanar tumbas y demás, y dices tú, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto con un juego de rol, no? Pero se relacionaba a veces y decías tú, bueno, y vivías tú un poco bajo ese yugo, ¿no? mm, De lo que es estar un poco como si estuviera haciendo algo diferente, ¿no? A lo que los demás sí. hacían. ¿Cómo crees que ha evolucionado esta percepción en nuestro país hasta hoy en día? Pues ha evolucionado bastante bien, la verdad, porque sí es verdad que, como bien dices, había una época en la que los juegos de rol eran el demonio. Es decir, básicamente el que jugaba rol estaba dentro de una secta. Entonces Sí. era como, a ver, tanta secta no es porque lo máximo que hago es reunirme un día a la semana con mis amigos a tirar dados. Que sale la palabra secta, por supuesto, pero es que uno de los villanos del juego sea una secta no quiere decir que yo pertenezca a una secta o que mi personaje tenga un trasfondo con eso, no quiere decir que yo como persona sea de una secta. Sí es verdad que hay gente a la que, bueno, pues se le habrá podido ir la cabeza por otro tipo de Va, claro. actitudes y claro, ahí ya pues se genera ese conflicto y que ve la gente, pues, jugaba rol, ah, Ujú. jugaba videojuegos, o videojuegos o el rol. No hay Sí. no hay un término que al chaval le gustaba mucho GTA, pues es culpa del GTA, que le gustaba Dragones y Mazmorra, pues es que era de una secta. Entonces, es esa simbiosis, ¿no? Que le Sí. dan a algo fuera de lo corriente o se pasaba mucho tiempo jugando a eso. Entonces, eso fue lo que le comió la cabeza. Entonces, no lo veo como para que la gente coja y sin haberlo probado, sin haberlo visto, te acusen. Por ejemplo, mi madre, ella tenía un miedo horrible al rol. Decir, vamos, yo cuando le dije que me gustaba el rol, mi madre pensaba que, vamos, iba ahí a invocar al mismísimo diablo en medio del salón, ¿sabes? Que vivíamos en un pisito, que no teníamos muchos metros cuadrados, pero iba a invocar a un demonio ahí mismo. Pero ya luego, cuando una de estas ocasiones se hizo la partida en mi casa, pues básicamente nos vio que teníamos dados y era todo cosas hipotéticas. Entonces eran cosas
de la cabeza, pero de la fantasía, ¿sabes? Entonces, imagínate lo que era tener a 7 personas y mi madre así mirando, escudriñando con la mirada, en plan, a ver cuándo sacan A el ver qué cuchillo y hace. se sacan la sangre o algo. Y luego cuando terminó y bueno, nos vemos la próxima semana, no sé qué tal, llegaba mi madre y decía, que eso es el rol. Y yo, sí, ma, no hay más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando ya le pediste los sándwiches de nocilla y todas estas Sí, cosas, ya dijo, en oh, plan, encantado y los en refrescos. plan de, oye, mira, que quiero, voy a usar la casa para grabar un poco, no sé qué, tal. Uy, 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 ¿qué vas a grabar? Una partida de rol. Bueno, vale. Sí, grábala Porque tranquilito. en las partidas de rol también se da más de un saqueo en las casas, ¿eh? No, eso sí, En eso las neveras. todos los sábados la nevera tiene las bebidas, tenemos el picoteo y a lo mejor he comprado, porque casi siempre me encargo yo de esas cosas, porque al fin y al caso soy yo el que da el lugar. Sí, Entonces, claro, mínimo invitar, ellos también traen sus cosas y demás, y oye, pues al final acabamos comiendo todo. Pero, por claro. ejemplo, de celebrar cumpleaños y comprar tartas y llevarlas y no quedar nada. Es decir, de comprar 15 paquetes de papas y esos 15 paquetes de Espera, papas desaparecen. para. ¿Me estás diciendo que habéis celebrado cumpleaños mientras jugabas partidas de Sí, rol? sí, hemos llegado a Esto no ese lo punto. hablamos la otra vez. No, 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 es que de hecho, claro, hemos, Se hemos soplaba celebrado, las velas y los daditos al lado y tal. Para claro, bailar partida hay que soplar. es que a lo mejor era que entre semana, porque antes teníamos por ejemplo, varios amigos del grupo, solo nos podíamos ver a lo mejor para las partidas. Entonces, claro, caía un cumpleaños entre semana, ¿qué hacíamos? Íbamos a la tienda, comprábamos una tartita en el supermercado, la guardábamos y cuando llegaba cumpleaños y después a rolear. Y así nos pegábamos la tarde. Qué bueno, tío. Y decía, Qué bueno. buah, no sé qué. Me acuerdo que uno de los chicos que ahora está viviendo en la península, una lástima, la verdad. Sí. Básicamente el último cumpleaños fue algo así, fue el palo de, yo no sé qué, que cumplo en 3 semanas y no los puedo ver, no sé qué tal. No te preocupes, ya nos vemos el fin de una tarta con las velitas y todo, en plan, y los dados al lado. En plan, vamos a jugar al rol, que lo sepa. Que lo sepa. Muy bien, muy bien. Nosotros hemos jugado al rol en casa de abuelas, en casa de tías, en casa de madres, en casa de amigos, en casa de padres, en los garajes, en las plazas, en la playa. O sea, en fin, en sitios, A mí en me queda, guarderías que estaban cerradas, en la parte de fuera y tal, también hemos jugado. nada, lo que es jugar, se puede jugar en cualquier lado, pero por ejemplo, ya una cosa, por ejemplo, una cosa que, y esto es verídico, una campaña de rol nos la terminamos en los 3 meses de verano, pero porque teníamos una persona que era constantemente, hoy roleamos, mañana roleamos, nos quemamos, ¡buah! Esos 3 meses nos quemamos de mala manera, pero me acuerdo de que roleamos en todos lados, es decir, Mm. de hecho, en un supermercado, no, en un centro comercial, ¿vale? Esto fue con 21 años, cosas así, tenía yo, 21 años, más o menos. Estábamos haciendo la partida, no sé qué, tal, y apareció un segurita y le dijo a la persona esta que estaba, pues, haciéndonos rolear todos los días, le dijo, a ver, es que no tenemos nada mejor que hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí le doy un punto, no teníamos dinero para irnos a ningún otro lado, pues mínimo nos íbamos de vacaciones mentales. Pues cogió y dice, el segurita, y dice, ¿qué? Ya encontraron al traidor del otro día, no sé qué tal. Y mira, el seguridad súper metido en la historia, que venía a ver cómo nos iba y, todo, y nos preguntaba, nada, hoy no, hoy más tranquilita, no sé qué tal. Era maravilloso. Nosotros, vamos, hemos jugado en plazas y tal, y tú sabes que, bueno, en mi época la droga golpeaba mucho, es decir, entonces Mm, había también pues gente que vendía o gente que consumía y tal. Entonces venía la policía y nosotros allí con nuestro dado, claro, veía una reunión de chavales y tal, pues decían, a ver ¿qué estáis haciendo ustedes? Tal, y veía que llevábamos la mochila libros, datos. Y claro, decían, esta gente, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? O sea, no, mira, otra, estamos otro, jugando al rol y explicárselo, pues. otro tipo de droga. Sí, de alguna manera sí. Y mencióname algunas obras o algunos juegos, perdón, algunas obras literarias más bien que estén ambientadas en juegos de rol y que recomendarías tú a jóvenes lectores.
Pues, a ver, es que lo hablamos el otro día y se me olvidó otra vez el nombre del libro, que es de Dragonlance, que básicamente era, de hecho, era un libro, ¿vale? Que me acuerdo mucho de que me lo compró mi madre, ¿vale? Mi madre no sabía lo que era el rol ni nada. Mi madre llegó, vio un enano en la portada y dijo, esto seguro le gusta a mi hijo. Sí. ¡Pum! Me trajo el libro. Sé que todo lo que tenga que ver con Dragonlance, El rey de ¿vale? los No, enanos bully, ¿no? Dijimos que era, ¿no? ese era, el rey de los enanos bully. Pues me acuerdo muy fuerte porque es que Dragonlance, ¿vale? De hecho, es una gran editorial o era, aún no sé si sigue activa o no, en el que, bueno, pues básicamente casi todas las historias están inspiradas en el rol. Entonces, el de El Rey de los Enanos Bully, yo lo recomiendo bastante, a mí me gustó, pero no sabría exactamente ahora mismo, más allá de de mis propias obras, ¿no? De el caso del Orfanato de Santa Ana y el acontecimiento de la Emperatriz Escarlata, que están inspirados en rol, que a lo mejor, por ejemplo, Calabozos de Tinta, que básicamente tenemos una antología que son Sí. Sí, sí, de Calabozo eh, de Tinta me gustaría que hablaras. ahora hablamos de Calabozos. De hecho, Calabozos de Tinta surgió, eso es un libro escrito por 8 autores. De hecho, nos hacemos llamar de 8 autores por el dado de 8 caras. Entonces, de 8 autores canarios que, bueno, pues Sí. básicamente nos dedicamos a escribir. Y claro, a todos, si una cosa teníamos en común, era que nos gustaba el rol. Entonces, aprovechamos y escribimos todo un relato que tuviese que ver con una partida de rol, con algo que tuviese que ver con el rol, alguna idea de rol. Pues ahí surgió esta historia y la verdad es que, pues, Calabozos de Tinta, el primer libro que sacamos, me acuerdo es que en el primer día llegamos a la meta que teníamos, que eran 1000 euros para el Berkami, la superamos, llegamos como a 1600, Sí. cosas así, y fue una pasada, de hecho fue una muy buena acogida y muy contentos todos, la verdad. Así que yo recomiendo eso, recomiendo Calabozos de Tinta, no porque yo participe en él, ¿Y, sino porque y, y qué es viene que ahora, después de Calabozo de Tinta? pues viene Calabozos de Tinta 2. Básicamente ahora, ya que nos podemos poner a hablar, Muy a hablar bien. un poco, ahora que nos podemos poner a hablar un poco de lo que viene a ser Calabozos de Tinta, hace poco empezó la campaña para el Berkami de Calabozos de Tinta 2, de magia y hechicería, que básicamente, bueno, pues voy a hablar un poco de cómo surgió toda la idea de Calabozos de Tinta, porque surgió de una manera muy bonita, ¿vale? Surgió a través de Melanie Garzón Sousa y también de Mercedes Alemán Sánchez, que son dos amigas mías, también escritoras de aquí de Las Palmas, bastante buenas las dos, que bueno, pues ellas querían que amigos que estuviésemos atrapados en no poder escribir por el bloqueo ese que tenía yo, que me temblaban hasta las manos, o personas que tenían mucho talento pero no se habían aventurado a sacar una historia, pues escribieran un relato y saliese como un libro en el que contábamos unas historias. Esas 8 historias han sido suficientes para hacer que ahora mismo de 8 autores seamos un grupo de personas que básicamente ayudamos a causas benéficas, como por ejemplo, primero ayudamos a, ¿cómo se llamaba? La del primero, que era para enfermedades raras. Por ejemplo, Sí. Melanie y Mercedes, las dos padecen de enfermedades raras. Entonces, Ujú. no era la única, había más personas dentro del grupo. Y luego, bueno, pues ahora Calabozos de Tinta 2, de magia y hechicería, que es el título que recibe, vamos a ayudar a las personas con fibromialgia, gracias a el grupo de Afiten, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ahora contamos con que, bueno, pues Melanie ya no es no es escritora, pero es nuestra jefa. Es decir, está ahí todo el Sí. día con el látigo dando a que tenemos que hacer las cosas. Nada, pero es muy buena persona para trabajar con ella. Sí, sí, sí. Al igual que, bueno, pues que no puedo decir otra cosa de los compañeros que me han tocado para escribir y demás, pero para, por ejemplo, Calabozos de Tinta 2, salgo yo como el editor de este Ujú. libro, porque, bueno, Ujú. pues ha sido un proyecto en el que me quería meter, entonces me he metido como editor
también tengo un relato ahí, pero el primero es de rol y sobrenatural, y el segundo es de magia y hechicería. Estamos mirando a ver cómo va. Ya la campaña ha ido bastante bien. De hecho, hemos recaudado la mitad y llevamos 2 días, creo, o 3, y hemos recaudado la mitad. Estamos bastante contentos con eso. Entonces, porque ya Yo, no es para nosotros sacar un libro, sino es para ayudar a una causa. Entonces, es lo más importante. yo, si no me equivoco, quedan 14 días, ¿no? Sí, Y lleváis recaudado 457 euros de 600, ¿no? sí, Bueno, pues básicamente. mañana llevaréis un poquito más, porque yo me sumaré a esta iniciativa vuestra, que la verdad me encanta que se propongan este tipo de lo que es proyectos, porque bueno, y os honra a vosotros, porque al final es embarcarse en cuestiones que nos restan tiempo por hacer un bien, con lo Mm, cual eso os honra y os doy mi más sincera enhorabuena. Y yo muchas ya te gracias. digo que mañana más tranquilo, porque no lo hago ahora porque estoy contigo charlando y me parece un poquito faltarte el respeto. Y no te mandaba el pantallazo y todo, y me ponía ahora, ¿sabes? Y después acabaremos un poquito tarde porque ya te digo que yo estoy en la península y aquí es un poquito más tarde que me he tenido que encender la luz porque si no me iba a quedar oscura. Sí, te entiendo. Y, y nada, comentarte también. Como autor que también ha sido entrevistado en podcast, ¿cómo ves la relación entre literatura, medios digitales y el juego como nueva forma de narrar hoy por hoy? Pues lo veo bien, la verdad, porque es una forma de llegar a muchos sitios. Porque como escritor, a lo mejor, como por ejemplo yo que vivo en una isla, a mí me conocen en mi isla. Me dice, tú Ujú, eres el autor de tal. Me conocen, bueno, y quien digo que me conocen, yo no tengo tanto fandom ni tengo tanta gente que me sigue, tengo gente a la que le gusta lo que escribo y yo encantado porque son los mejores fans del mundo. Y luego está, por ejemplo, que a través del podcast, por ejemplo, pues te puede escuchar mucha más gente, te puede ver, puede entender y puede, sobre todo, interesarse por tu obra o incluso por ti mismo. Y entonces eso hace que al menos, oye, una persona que me está entrevistando, como por ejemplo es esta entrevista, que estamos ujú. uno en la península y otro está aquí en Canarias, pues hace que llegue a más gente. Y entonces eso es una pasada, porque por lo general los podcasts para narrar, podcasts para entrevistar y demás, ha sido una cosa que la verdad se agradece mucho. Yo es una iniciativa que tuve justamente por la inquietud esa de que a mí me ayudó gente cuando comencé y me ayudó gente destacada y gente que después he considerado muy humilde. Menciono a Darío Vilas, por ejemplo, menciono a Jesús Cañadas. Hay muchísima gente que me ha ayudado, muchísima gente que se ha prestado a este proyecto, muchísima gente que ha querido ser entrevistada de gente grande de la literatura, que me ha dado el sí. Yo le estaré agradecido siempre porque a mí lo que me paga es la ilusión y la motivación Mm, que me lleva a hacer este tipo de cosas a diario. Y, por ejemplo, pues hablar contigo de rol para mí es una delicia porque, ya te digo, imagínate, ¿sabes? Me decía mi Melanie, pues cuando te sientes con Ángel David a hablar de rol ya verás tú porque no se va a acabar el episodio ese día, ¿no? Mira, fíjate, te enseño la camiseta que llevo yo hoy. Del maestro de la profecía, ole. aquí, del hombre lobo, me la regalaron mis jugadores por ser máster y demás. Tenemos nombres puestos en algunas Mm, recopilaciones de libros ahí del 25 aniversario del hombre lobo y cosas de estas. Somos un poquito friki, ¿sabes? sí, Estamos un poquito picaditos, como dice mi padre, con esta cosa del rol y tal. Pero es lo que tú hablabas, lo que se desconoce al final, como podía ser la música heavy en su día, mm, es que llevan las melenas, los no sé qué, como que era un poco todo fuera de lo común y como que era maligno, ¿no? Y decías tú, sí. que si escuchas los discos al revés, que si los otros, decías tú, y yo, a ver, Escuchas el disco al revés y ¿sabes? escuchas una palabra fea y dices, Sí. uh, Y ahí eso estamos, ¿no? siempre es satánico, todo es con el Sí, diablo. exactamente, todo lo relacionado con lo que desconocemos, ¿no? Y bueno, yo ya, por mi parte, hemos hablado de Calabozos de Tinta, hemos hablado de tus obras, hemos hablado de... Háblame un poquito del podcast, por favor, Pifia por Agilidad, que no me lo hemos Buah, tocado. buah. Pife por agilidad, vale.
surge hace 6 años, sí, Ujú, 6 años, que es el tiempo que llevo yo siendo máster, con la premisa de que, bueno, pues yo escuchaba un podcast de rol aquí en España que me gustaba mucho, que era Cinnamon Roll, ¿vale? De ujú, Aura Balsoak. Me gustaba ujú. mucho. Y entonces dije, hostia, pues si no tengo que tener una cámara para grabar lo que viene a ser mis partidas de rol y mostrarlas al mundo entero, puedo hacerlo con audio. Entonces Ujú. cogí a 2 amigos, primero eran 2 amigos, luego fueron 4, luego fueron 7, luego volvieron a ser 4 y ahora otra vez han vuelto a ser 4. Entonces, fue como una idea que yo tuve, que era básicamente lo que yo llamo el Geaverso. Ujú. Tengo una historia que se cuenta desde diferentes historias, pero todas se entrelazan en lo mismo. Entonces, como yo quería contar tantas historias, pues dije, oye, pues voy a reunir a mis amigos, me reúno una vez al mes y grabamos a lo mejor 3 horas y nos da para 3 episodios. Pues Pifia por Agilidad surgió precisamente porque uno de esos amigos, cada vez que intentaba esquivar, sacaba pifia. Entonces, Pobrecito, no, tío. pifia, Pobrecito. entonces decíamos pifia por agilidad, se quedó el nombre. De hecho, el Qué símbolo pobre, es, tío. Me hace gracia porque todo el mundo conocemos a alguien así, por ahí todo está agafado. fue el símbolo del canal de YouTube, es un dado de 20 que si tú amplías la imagen, todos son pifias. Y abajo pone siempre agilidad. Entonces, siempre que se tira por agilidad, pues hacemos la misma broma. Qué bueno, qué bueno. Yo tengo un amigo que justamente es lo contrario. Es decir, yo le decía, tío, tira cuánto, lo que tengas en carisma más supervivencia, tíralo y tal, o enigma, tú tira. Y le decía, 8 éxitos, dificultad 9. Y el tío empezaba, trum, tiraba sus 8 dados. 1, 2, 3, 4. Digo, para. No toques nada, no recojas nada. A ver, 10, 10, 10, 10, repito, 10, 10, 10. Digamos, 8, 7, 9. Y al final me sacaban los 8 y te decía yo, pero cabrón, ¿cómo puedo hacer esto, tío? O sea, yo no puedo llegar a matar. O sea, si yo no quería matar al grupo, le decía el que tirara. Ya tira tú, ¿sabes? Tira tú, Nosotros, porque. nosotros, de hecho, en nuestra mesa, ¿vale? Somos por lo general 4 jugadores. Solemos ser 5, pero uno de ellos está casi siempre trabajando, entonces viene de vez en cuando. Pero el número siempre es 4. Pues en la mesa en la que yo soy jugador, ¿vale? Estamos sentados. Un jugador delante mía, yo, mi pareja y otra amiga mía. Pues yo estoy al lado del máster y la otra amiga está al otro lado. Pues somos los dos extremos. Ella saca las pifias y yo saco los críticos. Entonces, hay veces en las que yo la miro y digo, que viene la pifia, que viene la pifia. Y dice, ¿por qué no te estás callado? Entonces, y siempre le vienen. Entonces, Y y el luego cuando le fiestazo que digo, se monta cuando ella saca eh, un crítico, ¿eh? no, ella lo tira el crítico y lo que hace es, pues a lo mejor se muere porque lo voy a reventar. Yo desde aquí le mando un besito a mi amigo Ezequiel, que era el que le decía yo, tira, que si no morís todos. Y sacaba las tiradas, porque ya te digo que ha sido fuente de muchas risas Mm, y nos lo hemos pasado muy bien jugando al rol. Y para antes de acabar, sí que me gustaría también que hablaras de marcapáginas. Pues mira, Marca Página es el proyecto en el que estoy ahora mismo con Melanie Garzón Sousa, en el que, bueno, pues es un podcast de literatura, en el que hablamos pues de fantasía en general. A veces traemos a bookstagrammers para poder hablar un poco de, por ejemplo, la semana pasada hablamos del romantasy, ese género que, bueno, pues está volviendo loco a todo el mundo. Pero también podemos hablar, por ejemplo, de dioses, podemos hablar de inicios, podemos hablar de un montón de cosas. Tenemos un programa pensado para hablarlo sobre Tolkien, Ujú. entonces tenemos un especialista en Tolkien al que vamos a entrevistar. Y básicamente pues nos dedicamos a eso y cada 2 semanas hacemos un concurso de microrelatos con 2 palabras. Y bueno, es que lo de los microrelatos está triunfando, ¿eh? Porque madre mía, todos los días, pero todos los días tenemos una persona escribiéndonos en lo de los microrelatos. Y es una pasada, porque te das cuenta de lo que llegas a inspirar a esta gente, entonces, una locura.
Está todo Qué muy guay, bien. qué guay. Pues muchas gracias, Ángel David, por habernos acompañado hoy. Y nada, todos mis éxitos, mis mejores deseos, un abrazo fuerte y también mi mejor deseo a la hora que se descargue bien esta grabación. Si no, bueno, no pasa nada, la tercera irá a Ah, la vencida, ¿no, Eloy? a la tercera, exacto. A la tercera va la buena. A la Pues tercera bueno. será un crítico, la tercera será un crítico. Tiras tú, porque yo soy Dale, capaz de sacar la dale. pifia. Pues, vamos a ver. Pues nada, un abrazo, un besito Nada, y a que te vaya ustedes. muy bien, ¿vale? Venga, Gracias. cuidarse. Hasta luego, hasta luego.